Bien, siguiendo con nuestra metodología para solucionar ecuaciones no lineales, llegamos al punto en el cual tenemos sistemas de ecuaciones no lineales. Bien, entonces los sistemas usualmente vienen dados por ecuaciones cuyas incógnitas son múltiples, ¿cierto? Ya no tenemos solamente una única incógnita, por ejemplo la x, ¿cierto? Una única dimensión, sino que ahora tenemos varias incógnitas, por ejemplo, X, Y, Z, etcétera. Bien. Y para solucionar esas múltiples ecuaciones, pues sabemos nosotros que tenemos que tener, perdón, esas múltiples incógnitas, sabemos nosotros que tenemos que tener igual número de ecuaciones que de incógnitas para poder solucionar nuestro sistema de ecuaciones e incógnitas. Bien, si no tenemos el mismo número de ecuaciones que de incógnitas, pues no podemos solucionar nuestro problema. Y de nuevo nosotros podemos reescribir esas ecuaciones todas hacia un solo lado de la igualdad, bien sea hacia el lado derecho o bien sea hacia el lado izquierdo, tal que al otro lado de donde nosotros pasamos las incógnitas queda un cero, ¿cierto? Donde nosotros pasamos todos los términos, no solo los que involucran las incógnitas, queda un cero. Bien, y se configura nuestro sistema de múltiples ecuaciones. Ahora son no lineales, ¿cierto? Dependen de las incógnitas en términos no lineales, no son funciones como una línea, sino que son funciones descritas por términos avanzados, ¿cierto? Términos no lineales, y generan entonces superficies o funciones en varias dimensiones, dependen de varias incógnitas, cuyas contornos no son lineales, no son planos, sino son curvas, ¿cierto? Son curvas avanzadas. Bien, entonces si se fijan, nosotros podemos graficar esas funciones, las podemos graficar en términos de sus incógnitas, ¿m? Y nos quedan, como les digo, pues distintas gráficas, ¿cierto? Distintas superficies que no son planares, sino que son curvas, ¿cierto? Y para las cuales nuestra solución del sistema de ecuaciones pues sigue siendo vista como el punto donde ambas funciones se vuelven cero, ¿cierto? Donde ambas funciones, donde cada una de ellas y ambas en simultáneo se vuelven cero. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer acá es usar la misma metodología que en una dimensión, ¿cierto? Usando un método iterativo que comienza a indagar los valores de las funciones, ¿cierto? En una cierta posición x y y, ¿cierto? En una cierta posición x y y, comienza a indagar cuáles son esos valores de la función 1 y de la función 2 o del número de funciones que nosotros tengamos, ¿sí? Y comenzamos a desplazar nuestra, eh, nuestra predicción, ¿cierto? Comenzamos a desplazarla mediante una cierta metodología robusta hasta que nuestros valores, ambos valores de las funciones, nos sean cero efectivamente, ¿cierto? Se vuelvan iguales a cero. Entonces comenzamos a desplazar nuestros valores de x y y, de nuestras incógnitas, hasta que cumplamos que nuestras funciones se vuelvan cero. Entonces ahí encontraríamos nosotros la raíz de esas dos funciones, ¿cierto? Que dependen de las múltiples incógnitas. Y entonces, en acoplamiento con todas esas ecuaciones, cuando todas se vuelven cero, entonces estaríamos resolviendo nuestro sistema de ecuaciones no lineales. En otras palabras, pues estaríamos encontrando la raíz de todas esas ecuaciones en simultáneo, ¿cierto? Donde todas esas funciones se vuelven cero. Perfecto, y vamos a seguir la misma metodología vista en una sola dimensión, solo que ahora nosotros pues tenemos múltiples dimensiones. En este caso vamos a evaluar dos dimensiones, unas funciones que nosotros podemos graficar y ver muy fácilmente porque solamente dependen de la posición x y y, entonces la podemos graficar como una altura, una función de altura respecto del plano, respecto de x, y, pero también sirve el mismo método generalizado para cualquier número de ecuaciones y cualquier número de incógnitas entonces que nosotros tengamos.
Bien, y volvemos a usar entonces matemáticas básicas de serie de Taylor, expansión de serie de Taylor, en la cual nosotros podemos evaluar el valor de una función, ¿cierto? En una cierta posición vecina, usando el conocimiento de, pues primero la posición actual que nosotros tengamos evaluada, la función evaluada en ese punto y la derivada. Efectivamente, pues en una dimensión es muy fácilmente reconocible que nosotros podemos evaluar la función en cualquier punto y determinar ese valor usando términos conocidos. Nosotros nos posicionamos en un punto inicial, evaluamos la función en ese punto, ¿cierto? Probablemente tengamos el valor de esa función en ese punto conocido. Podemos calcular la derivada de la función y la evaluamos en ese punto, ¿cierto? En el punto conocido, ¿cierto? Y la multiplicación de esa derivada por la distancia que nosotros tengamos hacia el nuevo punto de evaluación, ¿cierto? Pues nos da qué tanto tenemos que cambiar y entonces nos da cuánto cambia la función y cuánto es entonces el valor de esa función en ese nuevo punto. Esa es nuestra idea principal. Nosotros ahora en dos dimensiones pues hacemos exactamente lo mismo, ¿cierto? Nosotros ahora en dos dimensiones vamos a evaluar que nuestra función en un punto desplazado, ¿cierto? La evaluación de la función en un punto desplazado es exactamente lo mismo que una sola dimensión, saber la función en el punto actual, ¿cierto? Sabemos nosotros la función en el punto actual, pero ahora le vamos a calcular las derivadas en cada una de las direcciones, ¿cierto? Y eso es la derivada parcial con respecto de cada una de las direcciones que significan nuestras incógnitas, ¿cierto? De cómo puede cambiar nuestras incógnitas y nosotros en este caso tenemos tantas dimensiones como incógnitas nosotros tengamos por esa variación en cada una de esas incógnitas, ¿cierto? Y nosotros esos cambios los sumamos, los contribuimos todos entre sí. En este caso solamente tengo dos dimensiones, entonces solamente tengo que calcular la contribución de cómo varía la función en cada una de esas dos dimensiones. Y la suma de todas esas más la función evaluada en el punto conocido me da la función en el punto vecino que yo quiero evaluar, ¿cierto? Pero de nuevo, nosotros hacemos la simplificación de que lo que nosotros queremos es encontrar el punto vecino, ¿cierto? De nuestra función, donde la función se vuelve cero, donde la función se vuelve cero. Y no solamente una única función, ¿cierto? Porque ya sabemos que tenemos un sistema de ecuaciones, sino todas las funciones, donde todas las funciones se vuelvan cero, ahí es donde estamos solucionando nuestro sistema de ecuaciones, ahí es donde es nuestra raíz común para todas nuestras funciones no lineales. Bien, perfecto. Entonces nosotros tenemos que igualar esa serie de Taylor en dos dimensiones, en este caso en dos dimensiones, son las múltiples dimensiones que nosotros tengamos, iguales a cero. Toca saber, aquí también tenemos que tener cuidado que nosotros despreciamos términos de alto orden. Aquí nosotros, ya que es una serie, nosotros tenemos tantos números, tantos términos como nosotros queramos incluir. Entonces nosotros solamente estamos incluyendo los órdenes de primera derivación, de primera derivada respecto de las incógnitas, pero todos los demás términos de alto orden, pues los despreciamos. Esos términos de alto orden darían muchísima más precisión del método, pero también lo harían mucho más engorroso. Bien, entonces, tomando solo los términos en azul, los términos de primera derivada, entonces nosotros reorganizamos todas estas expresiones de serie de Taylor para cada una de las funciones y las igualamos a cero. Entonces, aquí si se fijan, tenemos nosotros las funciones evaluadas en el punto actual, ¿cierto? En el punto que nosotros conocemos la función, que nosotros comenzamos a evaluar la función, ese es el x0, y0, ¿cierto? Nuestro valor de incógnitas estimado inicial, ¿sí? Tenemos unos términos de derivación, ¿cierto? Unos términos de derivación respecto de cada una de las dimensiones, o sea, de cada una de las incógnitas, derivamos nuestra función respecto de las incógnitas, sean lo que sean, así no sean dimensiones espaciales. Si nuestra función justamente está definida en términos de las incógnitas, pues podemos calcular esas derivadas
respecto de cada una de esas incógnitas. Bien, por eso se escribe esa derivación con el símbolo de derivada parcial, porque es parcialmente frente a cada una de esas incógnitas, frente a, en este caso, cada una de las dimensiones espaciales X y Y. Bien, y si se fijan, tenemos que calcular entonces para cada función las derivadas de todas esas funciones respecto de cada una de las incógnitas. Fíjense que eso me lo dicen mis expresiones aquí de serie de Taylor, que yo de todas formas tengo que calcular todas las derivadas respecto a las incógnitas de cada una de esas funciones. Bien, y vienen multiplicadas pues por un cierto incremento o cambio en cada una de esas incógnitas. Esos cambios son los que nosotros queremos evaluar. Nosotros queremos evaluar cuánto me voy a pasar yo en cada una de las incógnitas hasta lograr, ¿cierto? Cuánto voy a cambiar yo en cada una de las incógnitas hasta lograr mi valor final de solución de nuestro sistema, ¿cierto? Nuestras incógnitas, la solución a nuestras incógnitas de nuestro sistema. Entonces, aquí escribí delta de X y delta de Y solamente porque me ahorré un poco de espacio para escribir la resta entre X y X actual y Y actual, ¿cierto? Los pasos, las distancias que voy dando en cada uno de esos. Igual al lado derecho que son 0. Entonces nosotros podemos reescribir todo esto en términos de matrices y vectores, ¿cierto? Nosotros podemos reescribir estos primeros términos de las funciones evaluadas en los lugares actuales, ¿cierto? En X, en los valores de las incógnitas actuales, X y Y, cada una en una posición de un vector columna, perfecto, así como están escritas las ecuaciones en cada una de las posiciones del sistema. Luego podemos encontrar también una organización para cada una de estas posiciones XX0, YY0, ¿cierto? O sea que nosotros podemos escribir nuestro vector de posiciones actuales, por ejemplo, con las posiciones X0 y Y0, cada una separadas, ¿cierto? Es un vector, cada una separada en cada una de las incógnitas o de las dimensiones espaciales. Y nuestra nueva posición, ¿cierto? Cuánto cambia el uno y el otro, pues también puesto en términos de ecuaciones de vectores, ¿cierto? Nosotros podemos escribir que la diferencia este delta de x como vector es el x vector menos el x actual vector. Perfecto, estas dos. Bien. Y nuestras derivadas, fíjense todas estas derivadas en amarillo, nosotros las podemos reescribir y organizar en términos de una matriz, organizándolas como términos de una matriz. Entonces, si se fijan, nuestra primera fila tiene en cada una de las componentes la derivada con respecto de la primera, la segunda y así sucesivamente incógnitas, ¿no? Respecto a la función primera, respecto de cada una de sus incógnitas. La segunda fila pues tendrá que ver con la segunda función y sus derivadas también consecutivamente con respecto de cada una de las incógnitas de las cuales viene escritas. Y así nosotros podemos construir entonces una matriz que será cuadrada, ¿cierto? Porque tendrá igual número de filas y de columnas respecto del número de ecuaciones y número de incógnitas, que se llama la matriz jacobiana. Esta de acá se llama la matriz jacobiana. Básicamente es una gradiente, es calcular las derivadas de todas esas funciones. Perfecto, ya reorganizando todos esos términos en estas posiciones de matrices y vectores, vemos que nos queda muy claramente, ¿sí?, una ecuación matricial, está acá, en la cual pues nosotros tenemos nuestro vector de función en el paso actual, ¿cierto? En la posición actual de las incógnitas, en x0 y y0, más la matriz jacobiana que multiplica a nuestro cambio en nuestras incógnitas, ¿cierto? Nuestro cambio en nuestras incógnitas descritas con ese delta x, ¿sí? Delta x vectorial, que es la vector siguiente menos el vector de incógnitas actual. Y todo eso pues al lado derecho
un vector conocido de ceros, ¿cierto? Ceros, ceros, ceros en todas las posiciones, tantas como ecuaciones nosotros tengamos. Si se fijan, nosotros podemos reorganizar todo esto y ya que tenemos al lado derecho un vector de ceros, pues pasamos el vector de funciones al lado derecho, simplemente pasa a ser un vector negativo, ¿cierto? Un vector negativo. Y al lado izquierdo seguimos teniendo la multiplicación del jacobiano por la diferencia entre las posiciones actuales de la actual y la siguiente de nuestras incógnitas. Y entonces, asimismo, nosotros podemos ver que si calculamos nuestro inverso de nuestra matriz de jacobianos, ya que son datos, todos estos son números que nosotros podemos evaluar, las derivadas y las de cada una de las funciones en los puntos, pues si multiplicamos esa inverso de esa matriz por la matriz misma, nos queda la matriz, como resultado la matriz identidad, ¿cierto? La matriz identidad. ¿Por qué? Porque esa matriz cuadrada jacobiana, al poder ser invertida, multiplicada por ella misma, da la identidad. Bien, y todo eso entonces sigue multiplicando a nuestro cambio en nuestras incógnitas. Pero si yo multiplique al lado izquierdo por el inverso de la matriz jacobiana, entonces yo también al lado derecho de la ecuación, por ser una igualdad, tengo que multiplicar también por el inverso del jacobiano. Entonces esto por ser también lineal, yo puedo sacar el menos 1 de la multiplicación, ¿cierto? Y multiplicar aquí directamente el inverso del jacobiano por nuestro vector de funciones evaluadas en el punto actual, en la alteración actual. Bien, fíjense que entonces yo tengo todo del lado derecho, cosas conocidas, ya lo puedo saber, son cosas conocidas, ¿cierto? También yo conozco en el lado izquierdo la posición actual, nuestras incógnitas actuales, ¿cierto? El x sub 0. Y todo eso multiplicado por la identidad, pues me da lo mismo, ¿cierto? La identidad por los vectores me dan los mismos vectores. Entonces, básicamente yo puedo separar y encontrar nuestro vector de incógnitas de nuestro primer, ¿cierto? De nuestra siguiente solución, ¿cierto? De nuestra solución de nuestro sistema de ecuaciones o pues de nuestro siguiente paso de solución en términos de cosas totalmente conocidas y calculables al lado derecho de nuestra ecuación. Fíjense que es la posición actual, el jacobiano de las derivadas, el inverso del jacobiano, que todo eso se puede calcular, y las funciones evaluadas en el punto actual. Y esto es muy similar, es exactamente lo mismo, ¿cierto? Solo que en múltiples dimensiones a lo que nosotros ya vimos en una sola dimensión, en la cual la ecuación de nuestro método de Newton era la evaluación del punto actual menos la diferencia, la relación, perdón, entre la función evaluada en el punto actual y su derivada evaluada en el punto actual, ¿cierto? Esa división entre las dos, yo la resto del punto actual y me da el punto siguiente. Y así yo iba actualizando cada uno de nuestras eh, estimaciones de los puntos, reemplazando el punto actual por el siguiente, etcétera, etcétera. Entonces calculo un siguiente punto, lo reemplazo ahora hacia el actual, calculo un siguiente punto, lo reemplazo ahora hacia el actual, bueno, y calculándole todo el valor de la función y las derivadas de la función. Perfecto, entonces es exactamente lo mismo, solo que ahora en múltiples dimensiones y yo como no tengo la definición, no existe una definición de una división por una matriz, pero sí existe en cambio el operador inverso. Entonces ahora me queda esta forma en múltiples número de dimensiones, ¿no? Múltiples dimensiones, múltiples dimensiones. Bien, y este es en una sola dimensión. Perfecto. Entonces, ¿qué nosotros tenemos que saber? Lo mismo que lo que hicimos en la primera, en una sola dimensión. Tenemos que evaluar nuestra matriz de jacobianos, ¿cierto? En cada uno de los puntos actuales. Y tenemos que evaluar también nuestra función en cada uno de los puntos actuales
para que con esa relación y con el punto actual yo pueda calcular entonces cuál es el siguiente, la siguiente estimación de nuestra solución. Y son los mismos principios algorítmicos, tenemos que efectuar exactamente lo mismo que en 1D, tenemos que realizar una primera estimación y tenemos que nosotros garantizar algunos parámetros del método, como por ejemplo la tolerancia, en la cual nuestras soluciones se vuelven efectivamente cero, son raíz, y el máximo número de iteraciones que realiza nuestro método buscando la solución. Perfecto, y entonces nosotros podemos ver eso ya codificado aquí en un script que preparé previamente, sobre el cual yo definí dos funciones cualquiera, que son esos sí no lineales, garantizo que son funciones no lineales, porque son funciones trigonométricas, son operaciones son operaciones trigonométricas, y programé entonces toda nuestra metodología para seguir los principios del método de Newton, ¿cierto? Entonces teníamos el método de Newton aquí visto para una sola dimensión, ahora lo voy a generalizar para múltiples dimensiones, en este caso para dos dimensiones. Entonces comienzo con los parámetros del método, que igual tengo que definir una tolerancia, número máximo de iteraciones. Declaro aquí las dos funciones no lineales, fíjense, son dos funciones, cada una de ellas depende de x y y son términos de las trigonometrías, términos trigonométricos, ¿cierto? Cada una de ellas definidas de una cierta forma. Les calculo luego el jacobiano, aquí calculo en cada uno de estos términos de cada una de las funciones las derivadas respecto de la incógnita x y la incógnita y las pongo en dos vectores, cada vector para cada una de las funciones. ¿Listo? Después de esto tengo que hacer una primera estimación de dónde es nuestra primera solución, entonces es nuestro x sub 0 y y sub 0, los voy a poner ahí simplemente en -1, simplemente es una estimación. Posiciono toda esta solución en términos vectoriales, porque todo este programa va a estar dado con operaciones vectoriales, tales como las definimos acá. Entonces yo comienzo a posicionar nuestras ecuaciones vectoriales, tales que, por ejemplo, evalúo para la primera estimación, evalúo nuestras funciones con esa primera estimación x0 y y0, la organizo en forma de matrices, también evalúo nuestra matriz jacobiana, listo, organizo todas esas evaluaciones de nuestra matriz jacobiana. Esta es nuestra matriz jacobiana porque viene siendo la evaluación de este vector fila, ¿cierto? Posicionado como cada uno de estos vectores fila, posicionado en un vector como dos posiciones de un vector columna, o sea, esto es una matriz de estas dos vectores fila, es nuestra matriz jacobiana. Y yo aquí tengo que ver que nuestra matriz jacobiana se le pueda calcular efectivamente la inversa, porque si no se le puede calcular la inversa, de nada me sirve hacer todo eso. Y para poderle calcular la inversa, el determinante de esa matriz tiene que ser distinta de cero. Entonces, si el determinante del jacobiano es cero, entonces no se puede calcular la inversa del jacobiano, y muy probablemente sea por la primera estimación que nosotros hicimos. Si es 0 y 0, pues probablemente en estas funciones con los gradientes más la matriz jacobiana no me dará un determinante 0. Entonces toca tener cuidado con que el determinante del jacobiano no sea 0 para que podamos invertirlo. Bien, y aquí entonces si no es 0, entonces haga el ciclo iterativo. Usted si ya puede realizar el inverso del jacobiano, entonces puede seguir haciendo todo el proceso del método de Newton-Raphson. Entonces tenemos que realizar el método siempre y cuando, fíjense, la norma de nuestras funciones, o sea, nuestras funciones en sí, sea mayor a la tolerancia. Si es menor a la tolerancia, entonces ya quiere decir que encontramos nuestra raíz, ¿cierto? O si sigue haciéndolo si el determinante de la raíz no es cero, ¿cierto? Porque si es cero, entonces también quiere decir que no puedo calcular el inverso, tampoco puedo seguir iterando a buscar la solución.
o si la iteración es menor que el número máximo de iteraciones, porque entonces yo también puede que defina que no me quede todo el día haciendo iteraciones buscando una solución que probablemente ni existe. Bien, entonces si ninguna de esas pasa, entonces siga siendo el método. ¿Y el método qué es? Pues iterar, ¿no? Entonces para cada iteración hacer una estimación de la nueva solución. Y esa estimación es coger la solución actual, ¿cierto? Que es esta V, y restarle el inverso del jacobiano por la evaluación del vector de funciones. Ahí están cada uno de ellos. Entonces, la actual menos el inverso del jacobiano por el vector de solución de cada uno de la solución actual. Perfecto. Es decir, bueno, si ya la calculó, entonces diga que ahora la solución anterior, ¿cierto? O la actual, es la que acaba de encontrar. Muéstreme cuáles son esos valores, X es la primera posición, Y es la segunda posición, y prepare todo lo demás, prepare para seguir iterando si es que no encontró que la norma de nuestra solución es menor a la tolerancia, o sea, si no encontró que es una raíz, efectivamente. Entonces vuelva a evaluar las funciones en el paso actual, vuelva a evaluar los gradientes en el paso actual, determine si el determinante es del jacobiano es cero, porque si eso es así, pues no puede seguir iterando, pero si no, entonces váyame guardando esas soluciones que acaba de obtener con los valores de las funciones, ¿cierto? Evaluados en esas soluciones, a ver cómo es que está convergiendo. Si entonces ya convergió, si entonces aquí ya dice que la norma es de las funciones es menor a la tolerancia, o sea que efectivamente es una raíz, entonces ya diga que la raíz encontrada fue esa última estimación que usted hizo y simplemente guárdela. Entonces finalmente yo quiero graficar mis funciones para ver cómo son esas superficies, ¿cierto? Entonces creo una cuadrícula acá para la cual evaluar nuestras funciones en X y las grafico cada una de ellas en estos comandos. ¿Sí? Yo les doy un poco de transparencia, los dejo todos en la misma gráfica para que las pueda superponer y yo entender qué es lo que está pasando. También voy a graficar los puntos de solución, ¿cierto? X, Y y la función para cada una de las iteraciones que va realizando el método. Entonces le doy correr al método y fíjense, primero que todo, entonces en cada una de las iteraciones que hizo desde las primeras estimaciones. Entonces el primer punto fue -1 y -1. Efectivamente aquí yo le di -1 y -1 de primera estimación y estos son los valores de la función con cada uno de las funciones con esos puntos X y Y. Entonces al principio me da 1.7 en la función 1 y 1.8 en la función 1. Y así va avanzando, ¿cierto? Va moviendo los valores en X y va moviendo los valores en Y, tales que encuentro cómo decrece nuestra función nuestras funciones hasta que cada una de ellas se vuelve ya cero, se vuelve la raíz en cada una de esas funciones y en simultáneo en ambas, entonces la solución, la raíz de nuestro sistema de ecuaciones no lineales. Y aquí me define que la raíz encontrada entonces es estos valores de X y Y, menos 1.78 y 0.62. Aquí podemos en la gráfica identificar ambas funciones. Fíjense que son unas superficies que efectivamente no son planos, ¿cierto? No son lineales, sino que son funciones no lineales. Y muy tenuemente podemos ver cada uno de esos puntos que fueron las estimaciones que realizó la búsqueda, ¿cierto? Entonces fue buscando, casi no se alcanza a ver el puntico azul y el puntico rojo, hasta que encontró donde ambas funciones en simultáneo se volvían cero. Listo, aquí casi no se puede ver. Perfecto. Pero entonces, si nosotros definimos, fíjense, otras estimaciones iniciales, pues esperamos obtener entonces otros resultados de solución. ¿Por qué? Porque esta gráfica, si nosotros vemos, fíjense acá, hay otras, ahí están las convergencias de las soluciones. Estas gráficas son unas gráficas sinusoidales que pueden tener máximos y mínimos.
como nosotros lo sabemos, en múltiples partes. Fíjense, aquí tenemos nosotros máximos y mínimos de funciones cosinusoidales y sinusoidales en distintas tramos. Entonces nosotros podemos, al igual que con la gráfica que nosotros vimos de la función en una dimensión, poder tener múltiples lugares donde se cumple que la solución es raíz de ambas en simultáneo. Bien, bueno, eso es todo por ahora.